Bueno, muy bien. Como bien decía el hermano, mi nombre es Lucas y estamos acá visitando la congregación con mi esposa Silvia. Los dos servimos en Betel y estamos muy contentos de estar acá, así que primero les agradecemos por hacer los arreglos, por invitarnos, por estar aquí presentes. Bueno, hubo ahí algún problemita técnico, me comentaban que no puede haber Zoom, pero estamos muy contentos de conocerlos. Disfrutamos con Silvia esta oportunidad. Les contamos un poquito brevemente, estamos sirviendo en Betel, pero también estamos en la congregación El Talar en Pacheco, así que esa es nuestra congregación asignada y estamos participando de estos arreglos hace poquito tiempo, estos arreglos de las visitas por un fin de semana que hacen hermanos de Betel, así que esta es la segunda oportunidad que hacemos una visita, así que nos van a disculpar si somos novatos, somos nuevos en esto. Lo más importante es que estamos disfrutando esta ocasión de compartir juntos. El arreglo un poquito consiste en esta reunión que vamos a disfrutar como es habitual, y hay un arreglo especial, seguramente algo estarán al tanto, mañana domingo, ¿sí? Vamos a disfrutar de una reunión que va a durar 1 hora aproximadamente, y si el clima lo permite también vamos a participar juntos del ministerio, así que mañana 9:30 continúa el programa con otro discurso y luego vamos a poder compartir de predicar las buenas noticias. Así que estamos expectantes de intercambiar estímulo, como decía el apóstol Pablo, en estas ocasiones. Es un arreglo de la organización muy amoroso para las congregaciones que están en los alrededores de Betel. Como bien mencionaba el presidente, el tema que vamos a tratar hoy es mantengamos una buena conciencia en un mundo pecador. Y suelo introducir este tema haciendo referencia a un cuento infantil. Hace aproximadamente 100 años, el escritor italiano Carlo Collodi escribió el cuento que en realidad no era un cuento infantil, era una novela que tenía un personaje principal, que ni bien se los diga lo van a identificar, que era Pinocho, una marioneta de madera que se metía en problemas bastante frecuentemente. Y había un personaje que en español se le dio el nombre de Pepe Grillo, que era un insecto que felicitaba a Pinocho cuando hacía algo bueno y lo corregía cuando hacía algo malo. Así que vale decir, hermanos, que para este escritor, Pinocho y su conciencia funcionaban así, ¿no? Advirtiéndole cuando hacía algo malo y felicitándole cuando hacía algo bueno. Salvando las distancias, nuestra conciencia, la que usted tiene, la que todos tenemos, hace un trabajo similar, pero la diferencia es que lo hace desde dentro nuestro. Quizás alguien pudiera preguntarse, ¿pero cómo es esto de la conciencia? ¿Cómo se origina? Bueno, la Biblia nos explica, los invito a buscar, por favor, el primer texto que vamos a considerar hoy, que es Romanos capítulo 2. Los invito a buscar y acompañarme en la lectura, Romanos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Recuerden, lo que queremos ver es cuál es el origen de la conciencia. Romanos 2, 14 y 15, allí dice: porque cuando la gente de las naciones, que no tiene ley, cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. Muy bien, si prestamos atención, hermanos, al versículo 14, hay allí una palabra que nos deja entrever un poquito, nos da una pista de cuál es el origen de la conciencia. ¿Notaron que dice que la gente hace por naturaleza las cosas de la ley de Dios? Luego el 15 dice que la esencia de la ley de Dios, ¿dónde está escrita? En nuestros corazones. Estaría bien entonces si dijéramos de que cada ser humano que nace, desde el momento en que es concebido, que es creado, que toma la vida, por decirlo así, ¿tiene esta facultad? Bueno, según la Biblia sí, es algo que Dios le ha implantado a cada ser humano desde el momento en que nace. Así que nuestra conciencia, hermanos, la ha implantado Dios con el fin de guiarnos. Es como una voz interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal.
La idea en el caso de un ser humano perfecto era de que siempre nos inclinemos para lo bueno. Uno piensa en cómo funcionaba la conciencia en Adán y en Eva. Bueno, para ellos hacer lo malo era un esfuerzo. Es probable que Eva haya tenido que ir en contra de su naturaleza para desobedecer. Para ella hacer lo bueno era su inclinación natural. Era como un vehículo nuevo que cuando el conductor que lo maneja, quizá les haya pasado el que haya conducido o viajado en un auto nuevo, el conductor puede soltar el volante y el auto sigue derecho. ¿Cuál es el problema con los seres humanos imperfectos? Que somos como un auto con los ejes desalineados. Si alguna vez anduvimos en un auto así, uno ve a veces el conductor que está ahí todo el tiempo corrigiendo el rumbo para poder mantenerse en el carril. Los seres humanos imperfectos, que no tenemos por naturaleza una buena conciencia, somos como ese auto. ¿Se ha sentido alguna vez así? Quizás corrigiendo, uno quiere estar en el camino que Jehová nos ha marcado, pero a veces tenemos que estar ahí corrigiendo el rumbo, como el auto con los ejes desalineados. Por eso, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que necesitamos una buena conciencia, un buen conductor que nos mantenga en el rumbo. Es un regalo de Jehová la conciencia, pero somos imperfectos, por eso necesitamos una buena conciencia. ¿Cuál es el problema también? La mayoría de la gente no tiene una buena conciencia, y eso podría pasarnos a nosotros. ¿Por qué decimos que la mayoría de la gente no tiene una buena conciencia? Porque a veces estamos en los dos extremos. Hay personas que la conciencia no les advierte de absolutamente nada. Ya no les dice nada. Todo lo que crean que quieren hacer, lo pueden hacer. Y a veces puede pasarnos de que nuestra conciencia está en el otro extremo, que nos hace sentir mal por cada paso o error que cometemos. Ni una ni otra son una buena conciencia. Queremos una buena conciencia, que cumpla el objetivo para el cual Dios nos la implantó. Hoy vamos a hablar entonces, hermanos, cómo podemos educarla a nuestra conciencia para que sea una buena conciencia, cómo proteger la buena conciencia de otros y por último vamos a ver cómo convertirla en una guía segura. Vamos al primer punto. Habíamos dicho cómo podemos educar a nuestra conciencia. Bueno, como recién decíamos, algunas personas creen que escuchar a su conciencia es hacer lo que les dice el corazón. ¿Ha escuchado esto alguna vez o lo hemos leído? Son frases a veces que se instalan, ¿no? Se publican. Hacer lo que uno le dice a nuestro corazón. ¿Es eso escuchar la conciencia? Bueno, sería, recordemos que la conciencia nos está hablando todo el día, ¿no? Entonces sería como que un niño en la escuela le pida consejos a su compañerito. ¿Usted qué le diría a su hijo, o a su sobrino, o a su conocido? Bueno, vos pedile consejo a tu compañerito en la escuela, que él te va a saber decir qué hacer. Jamás, ¿verdad? Uno dice, no, habla con tus padres, habla con alguien mayor, con la maestra. Bueno, pensar de que escuchar a nuestra conciencia y hacer lo que nos dice nuestro corazón es más o menos lo mismo. Muchas personas piensan que pueden hacer lo que quieran si les hace sentir bien. A mí esto me hace sentir bien, a mí esto me gusta. Debe ser que está bien o es bueno para mí. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestros sentimientos, hermanos, son imperfectos y muy poderosos. Por eso, uno podría empezar a creer que algo está bien cuando en realidad está mal. ¿Qué nos aconseja el Creador? ¿Qué antídoto hay para eso? Bueno, moldear el corazón, que es un poco el que le habla constantemente a nuestra conciencia. ¿Qué le debemos decir? Veamos lo que dice la Biblia. Los invito a buscar ahora el libro profético de Amós. Amós, capítulo 5. Así que, si me acompañan por favor, vamos a leer Amós capítulo 5 y vamos a leer el versículo 15. Amós 5:15. Lo espero un poquito, está el libro de Daniel, Oseas, Joel y luego Amós. Así que un poquito después del libro de Daniel si tienen la Biblia en papel. Amós 5:15 dice así:
odien lo que es malo y amen lo que es bueno, que se haga justicia en la puerta de la ciudad. Muy bien, hermanos, entonces prestemos atención a las palabras que usa Amós 5:15. ¿Usted qué diría? Nos está animando allí el profeta inspirado por Dios a un ejercicio mental o un ejercicio emocional. Veamos ahí el consejo. Odiar lo malo y amar lo bueno. ¿A dónde apuntaba el consejo? ¿Al intelecto, a la mente o a los sentimientos? Bueno, odio y amor son sentimientos, así que Jehová le hablaba a su pueblo y le decía, ustedes tienen que odiar lo malo y amar lo bueno. ¿Por qué no les decía recuérdenlo? Porque lo sabían. No eran personas que no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. El problema era que tenían invertidos los sentimientos. Amaban lo malo y odiaban hacer lo bueno. Les costaba, les fastidiaba. Por eso, hermanos, una forma de medir cómo estamos en este sentido es el entretenimiento. ¿Cómo estamos en este sentido? Uno podría pensar, bueno, pero lo que yo miro no lo voy a hacer nunca. Quizá uno dice, bueno, sí, esto no es muy bueno para un cristiano, hay un poquito de violencia o hay algo de contenido inmoral, pero yo no lo voy a hacer nunca. Y es cierto, hermanos, uno podría pasarse la vida mirando, divirtiendo o entreteniéndose con cosas que Jehová no aprueba. Y usted nunca la lleva a la práctica. Eso puede pasar. Pero aunque lo que vemos no indica que uno lo vaya a hacer en el futuro, sí revela qué clase de persona soy hoy, ¿verdad? Sí revela cuánto odio lo que Dios odia. Entonces el entretenimiento uno dice, bueno, pero no lo voy a hacer, puede ser. Pero sí revela qué clase de persona somos hoy. El consejo entonces, ¿cuál es? ¿Queremos tener una buena conciencia? Tenemos que educar a nuestros sentimientos y aprender a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Él ama. Pudiera pasarnos también si somos jóvenes. Uno dice, bueno, y acá les preguntamos un poquito a los jóvenes. ¿Qué piensan, por ejemplo, cuando ven a sus compañeros de escuela? O cuando ven a quien siguen quizás en alguna red o algún artista. ¿Sienten que se están perdiendo algo bueno cuando ven la vida de sus compañeritos o de alguien a quien siguen? Si es así, ¿será que el mundo influyó en mí para hacerme pensar de que lo que antes yo pensaba que era malo, ahora me parece bueno? ¿Qué deberíamos hacer, hermanos, si nos gusta algo que a Dios no? Porque pudiera pasar, ¿verdad? Somos imperfectos. Me atrae algo que Dios dice que está mal y ahí está uno en la lucha. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ayudaría, por ejemplo, a reflexionar por qué Dios lo ve como algo malo. Orar a Dios con fervor, seguramente. Mañana vamos a hablar un poquito más, pero el tercer punto y clave es la lectura constante de la Biblia. Esa va a ser, digamos que, la piedra fundamental para que su conciencia se vaya moldeando. Leer constante, diariamente, si es posible, la Biblia. No importa cuánto, pero sí la frecuencia. Eso es lo más importante. Recuerda, hermano, usted y yo escuchamos a nuestra conciencia todo el día. Procure de que lo que se le diga a su conciencia sea edificante. Y eso no hay otro camino que tener un buen hábito de lectura de la Biblia. Poquito nos alcanza el tiempo para leer apenas un versículo, excelente. Pero la lectura diaria de la Biblia va a ser lo que nos va a mantener esos sentimientos en el lugar correcto. ¿Queremos una buena conciencia? Hay que educarla. Y vimos cómo. Hay que empezar por los sentimientos. Vamos al segundo punto. Habíamos dicho de proteger la conciencia de otros, la buena conciencia de otros. Bueno, y acá uno quizá piensa, ¿y yo cómo hago si yo no puedo ni leer la Biblia ni meditar por otros? ¿Cómo hago para proteger la buena conciencia de otros? Bueno, vamos a ver lo que sucedió en el primer siglo, un tema que hemos analizado en nuestras reuniones muchas veces, pero nos va a ayudar nuevamente. Nos referimos a lo que pasó en el primer siglo con el asunto de la carne que se sacrificaba en los templos paganos. Primera de los Corintios 8, si pueden los invito a que me acompañen. Primera de los Corintios 8,
lo mantenemos un poquito la Biblia así abierta porque vamos a leer varios versículos. Primero los Corintios 8, y antes de empezar a leer, o mientras ustedes van encontrando, quizás recordemos de que el problema era, el asunto era si el cristiano comía carne ofrecida en un templo pagano o no. Los paganos sacrificaban animales en sus ritos. Y entonces algunos decían, ¿cómo voy a comer esa carne? Se ofreció en un templo pagano. Y otros decían, pero si no pasa nada, si el Dios ese no existe, es falso, come tranquilo. Y entonces, ¿comían o no comían los cristianos? Vemos lo que dice el 8, 1 Corintios 8:8. Pablo dice, sin embargo, la comida no nos acerca más a Dios. Si no comemos, no estamos peor. Y si comemos, no estamos mejor. Y entonces, ¿comían o no comían? Bueno, Pablo no respondió. Pero vemos lo que dice el 9 ahora. Pero tengan cuidado para que su derecho a elegir no haga tropezar de algún modo a los que son débiles. Porque si alguien te viera a ti que tienes conocimiento comiendo en un templo de ídolos, ¿no podría la conciencia del que es débil llegar al punto de animarlo a comer alimentos ofrecidos a ídolos? De modo que por tu conocimiento se echa a perder el hombre débil, el hermano tuyo, por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra sus hermanos de esta manera y hacen daño a la conciencia débil de ellos, están pecando contra Cristo. Mantenemos un poquito la Biblia abierta acá. Muy bien, entonces, ¿comían o no comían carne ofrecida en templos paganos? Quizá era más barata, quizás se la regalaban, no sabemos. Pero ¿qué decisión tenía que tomar el cristiano que quería hacer lo correcto? Bueno, tenían que pensar. Y era lo que quizá les estaba costando hacer, ¿no? Querían que les dijeran, decime Pablo si como o si no como. Y Pablo no les dijo. Les dijo que piensen. ¿Y en qué tenían que pensar? Quizás nos sirva para imaginarnos una experiencia de este tiempo. Hace algunos años, le voy a poner este nombre, siempre le pongo este nombre, pero tiene nombre. Una persona que supongamos que se llama Pedro, empezó a estudiar la Biblia. El asunto es que Pedro era conocido en su zona, en su barrio, como un barra brava, un hincha de fútbol muy fanático. La cuestión es que Pedro empezó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, empezó a hacer muchos cambios en su vida, empezó a asistir a las reuniones, empezó a predicar, se bautizó Pedro como testigo de Jehová. Así que nuestro anterior barra brava ahora era testigo de Jehová. Después de un tiempo que estuvo bautizado, Pedro decidió que él no quería mirar más deporte. Porque Pedro dice de que cada vez que miraba deportes, él dice, me hace acordar a lo que yo hacía antes. La verdad que me exacerba un poquito las emociones. Yo no miro más deportes. Esa fue la decisión de Pedro, el que antes era barra brava. En la misma congregación hay otro hermano que supongamos que se llama Juan. Juan se crió en una familia cristiana, toda su vida le gustó hacer deporte, practica y de vez en cuando se entretiene viendo algún deporte. Él no tiene ningún problema, ni le hace acordar a nada del pasado, mirar deporte, ni le exacerba ninguna emoción. Se entretiene, simplemente. ¿Quién de los dos diría usted que está tomando la decisión más cercana a lo que a Jehová le alegra? ¿Pedro o Juan? Pensemos ahora qué pasaría si Pedro, aparte de su decisión, ahora empezara a promover su postura y empezara a decir, a mí me parece que un cristiano no tiene que mirar deportes. No, porque uno se pone violento. Y ahora Juan, conociendo la debilidad de su hermano Pedro, ahora empezará a decir, no le hagan caso a Pedro, son fanáticos. ¿Cómo quedaría el clima en la congregación, la paz de la congregación? Bueno, verdad que se empezaría a afectar, entraría la grieta en la congregación. Y eso es un problema. Pero el apóstol Pablo, acuérdense que les dijo, piensen en el débil. ¿Cuál era el problema de fondo? Era la paz de la congregación, naturalmente. Pero fíjense lo que dice el versículo 10, la pregunta, lo que está allí entre signos de interrogación. Dice,
¿No podría la conciencia del que es débil llegar al punto de animarlo a comer alimentos ofrecidos a ídolos? Claro, el problema es que Pedro ahora diga, la verdad que Juan tiene razón. Soy medio exagerado. Cada vez que escucho mi conciencia me critican, me dicen que soy un fanático. Más sí, hago lo que hacen todos. La conciencia del que es débil llega al punto de animarse a hacer algo que su conciencia no le permite. ¿Por qué? Porque hubo algunos que no respetaron ni cuidaron esa conciencia débil. ¿Qué decidió hacer el apóstol Pablo en una muestra de generosidad, de altruismo, de amor? Veamos el versículo 13. Pablo dijo, por eso, si la comida se tropezara a mi hermano, nunca más volveré a comer carne, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Qué decidió hacer Pablo? Renunció a un derecho que él tenía adquirido. Se ve que él sí comía. Pero él estaba dispuesto a renunciar a algo que a él le gustaba en favor de su hermano. Es cierto, la Biblia también anima que quien es demasiado sensible a las decisiones ajenas, que se esfuerce por fortalecer su conciencia. Que hablar con hermanos maduros, leer y entender los temas a profundidad, nos van a ayudar a entender que hay decisiones distintas dentro de la congregación y ni una es mejor que la otra, ¿no? Pero veníamos hablando, hermanos, el punto que queríamos responder es la conciencia de otros, la buena conciencia de otros. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, ¿puedo renunciar a algo que a mí me gusta si siento que a alguien esto le está haciendo tropezar? Bueno, seguramente surgirán muchas situaciones o podrían surgir situaciones en la congregación que nos permitan demostrar nuestro amor de esta forma tan especial. Y seguramente lograremos que otros tengan una buena conciencia también. Muy bien, hermanos, pero decíamos que hay un tercer punto que tiene que ver con convertir a nuestra conciencia en una guía segura. Vamos un poquito entonces a un nivel más. ¿Qué puedo hacer para convertir a mi conciencia en una guía segura? ¿Qué diría usted? ¿Su conciencia es fuerte o es débil? Y no nos referimos a si me molesta o no me molesta lo que hacen otros, si me afecta o no. Nos referimos a esto. Cuando usted se enfrenta a una situación que pone a prueba sus convicciones, ¿cómo responde? Ejemplo. Abigail, 18 años, fíjense lo que dice Abigail. Ella dice que no siempre le resulta fácil decir la verdad. Ella dice, sobre todo, me cuesta cuando mentir me podría sacar de un apuro. Entonces, ¿qué hace Abigail de 18 años para no mentir? Bueno, ella dice, en realidad, ¿por qué se esfuerza por no mentir? Dice, me esfuerzo por no mentir porque así mantengo mi conciencia tranquila delante de Jehová. Y mis padres y mis amigos saben que pueden confiar en mí. Pudieran darse otras situaciones que pongan a prueba nuestras convicciones, si nuestra conciencia es fuerte, es decir, si se mantiene firme cuando hay algo que la quiere movilizar. Por ejemplo, defender nuestras creencias, quizás con nuestros familiares que no comparten nuestras creencias, hacerlo con respeto, pero con firmeza, con los compañeros de escuela o de trabajo. Fíjense, una hermana que se llama Victoria dice, cuando decís la verdad y defendés tus creencias, bueno, yo muchas veces he sufrido bullying, dijo ella. Sin embargo, los beneficios son enormes. Tengo más confianza en mí misma. Me siento más cerca de Jehová y me gané el respeto de la gente que me quiere. ¿Por qué? Por defender sus creencias. ¿Qué diríamos entonces? ¿Cómo es mi conciencia? ¿Es fuerte o es débil? Me gustaría compartirles lo que le pasó, lo que comentó el hermano Remigio Cuminetti, quizá les suene, lo hayan escuchado alguna vez. Remigio era un hermano italiano que vivió en la época de la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo, en la época de la Primera Guerra Mundial, los estudiantes de la Biblia no tenían bien en claro qué había que hacer cuando había una guerra o cuando uno lo convocaban al servicio militar. Entonces, muchos estudiantes de la Biblia
iban a la guerra, pero no mataban a nadie porque entendían el principio bíblico no matarás. Entonces muchos iban a la guerra y tiraban tiros al aire, ¿no? Pero bueno, tampoco salió bien esa prueba, ¿no? El punto es que cada uno tomaba su decisión. Remigio Cuminetti, él entendió de que había que hacer algo más. Remigio decía, no, esto, yo no quiero tener nada que ver con la guerra. Así que Remigio Cuminetti decidió que él no iba a ir, no se iba a poner el uniforme militar, no iba a tirar tiros al aire, nada. No quería tener nada que ver. Ni siquiera aceptó ponerse un brazalete, que en ese momento significaba que uno apoyaba el ejército. Nada. Eso le dijo su conciencia, ¿no? Y bueno, naturalmente fue preso. Vean la conversación que tuvo Remigio con el juez, les llevo una pequeña porción y después vemos un poquito sobre este tema, ¿no? Cómo desarrollar una conciencia fuerte. El juez le dice a Remigio, le advierto, señor Cuminetti, que a usted se le está enjuiciando por una acusación grave y aún así usted tiene la apariencia de tener algún motivo para reírse. Nuestro hermano responde, señor juez, no puedo evitar tener esta expresión en el rostro. El gozo que siento se me debe estar reflejando. El juez le pregunta, señor Cuminetti, ¿por qué rehúsa usted ponerse el uniforme militar y servir a su patria? Nuestro hermano dice, he comparecido ante este tribunal solamente por no ponerme el uniforme militar, nada más. No soy culpable de ningún delito. Me parece impropio que un hijo de Dios use un uniforme que representa odio y guerra. Entonces usted admite, señor Cuminetti, que se ha quitado la ropa y se quedó en ropa interior cuando estuvo en prisión en Cuneo. Sí, su señoría, es verdad. En realidad en 3 ocasiones me obligaron a ponerme el uniforme y las 3 veces me lo quité. Mi conciencia se rebela contra la idea de hacer daño a mi prójimo. ¿Qué clase de educación recibió usted? Eso es de poca importancia, señor juez. Estudié la Biblia. Conteste la pregunta que le hago. ¿Por cuánto tiempo usted fue a la escuela? Por 3 años, señor juez, pero repito, eso es de poca importancia cuando se compara con la preparación que uno recibe en la escuela de Cristo. Y después le dice, ¿usted se da cuenta de la gravedad de su conducta desobediente? ¿Es su decisión lo suficientemente firme como para enfrentarse a cualquier consecuencia? Sí, su señoría, estoy seguro. Es más, estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier cosa que pueda ocurrirme. Aún si me condena a muerte, nunca violaría la promesa que hice de servir al Señor cabalmente. ¿Cómo diría usted que era la conciencia de Remigio? Bueno, una conciencia fuerte, ¿verdad? Tenía convicciones claras, un hombre respetuoso, pero estaba convencido de lo que creía. Y estaba convencido del Dios a quien servía. Mañana les cuento cómo termina la historia de Remigio. Pero el punto que queremos señalar hoy, hermanos, es que podemos desarrollar una conciencia con convicciones firmes. Y eso se logra entendiendo la forma de pensar de Dios sobre los asuntos. Es cierto, él iba un poquito en contra de todo, pero no tenía lo que tenemos nosotros hoy. En ese momento eran apenas los comienzos de los estudiantes de la Biblia, él estaba muy lejos, solo, tuvo que tomar decisiones importantes, pero él entendía el modo de pensar de Dios sobre los asuntos. ¿Por qué? ¿Cómo lo habrá logrado? Bueno, seguramente al leer la Biblia, al meditar, habrá entendido el valor de la vida para Jehová y también habrá entendido otras cuestiones como el reino, la resurrección, tantas cosas que hicieron de la conciencia de este hermano una guía segura. Así que es tiempo invertido, hermanos, el que dediquemos a entender el modo de pensar de Dios sobre los asuntos. Es posible que en el futuro tengamos que enfrentarnos a situaciones en las que nuestra conciencia, nuestras convicciones se pongan a prueba. Es muy posible que no haya nadie a quien preguntarle.
y tengamos que responder de lo que hemos aprendido, de lo que hemos entendido. Seguramente, hermanos, nos ayudará el tiempo que hemos dedicado, por ejemplo, a asistir a las reuniones, el tiempo que hemos dedicado a conversar sobre asuntos espirituales, el tiempo que hemos dedicado a algún proyecto de estudio personal. Todo eso va a ser tiempo invertido que Jehová se va a encargar de traer a su mente en el momento en el que usted enfrente la prueba. Y Jehová va a hacer que venga a su mente lo que usted necesita. El punto es, ¿qué traerá si no hay nada para traer, no? Por eso, qué importante es qué hacemos con nuestro tiempo. Este sistema se ha encargado de buscarnos entretenimiento y cosas para hacer de todo tipo. Recuerden, hermanos, eso puede ir en contra de una conciencia fuerte. Por eso, usemos bien nuestro tiempo y podremos desarrollar una conciencia fuerte como la de este y tantos otros hermanos que han sabido defender su fe. Seguramente nuestra conciencia entonces nos ayudará en todo campo de la vida. Nos puede ayudar a elegir trabajo, estudios, cónyuge, a tomar decisiones sobre moralidad, entretenimiento, forma de vestir. Bueno, la lista es interminable. Y lejos de ser una carga, va a ser un don de parte de Dios. Por eso, hermanos, hemos visto 3 puntos principales. Queremos esforzarnos por alimentar los deseos y los pensamientos de Dios, para que eso se transforme en sentimientos de amor por lo bueno y odio por lo malo. Queremos proteger y ayudar a que otros tengan una buena conciencia, respetando sus decisiones y a veces renunciando a algún derecho. Y por último, queremos estudiar para tener convicciones firmes. Así lograremos que la ley de Dios esté en nuestro corazón y nuestra conciencia será la voz silenciosa de Jehová guiándonos ahora y por toda la eternidad.